Sara, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Había pedido si puedo compartir la pantalla, si me apoyan, se los agradezco. Em, y bueno, dado que me han pedido que pueda compartir una experiencia en particular, que es la experiencia de la alerta en Chihuahua, de la alerta de protección, supuesto, bueno, sigo sin poder compartir pantalla. Si no, si alguien digamos, me apoya en pasar la presentación, también se los agradezco, nomás con que me apoyen para compartirla. Como este fue un proceso y sigue siendo un proceso colectivo en Chihuahua de las organizaciones, voy a hacer una presentación que en su momento hicimos desde Chihuahua, que la he actualizado y que por supuesto le he pedido a las compañeras del CEDEM pues su anuencia y su permiso para poderla hacer. La verdad es que podíamos haberla cambiado. Ahí está, perfecto. Ahí está. Bueno, entonces, listo. Alguien me puede, sí. Mm, sí, creo que es más fácil que yo. Pero bueno, ya estamos ahí. Entonces, por eso es que justamente voy a hacer uso también un poquito respetando el trabajo que han hecho y que siguen haciendo las organizaciones allá en Chihuahua y que me parece que es lo mínimo que podemos hacer. Por eso uso las mismas filminas actualizadas, por supuesto, en relación con esto. Entonces, a mí me han pedido que converse, que platique sobre los retos institucionales para cumplir con algunos estándares internacionales en materia de personas defensoras de derechos humanos. Y bueno, la idea es compartirles a ustedes la experiencia que se ha tenido en Chihuahua con este diagnóstico y posterior plan de contingencia en el estado. Si me ayudan a poner la siguiente filmina, gracias. Yo empezaría mencionando o recordando que, al igual que otros estados de la República, Chihuahua es un estado que históricamente ha tenido una presencia muy importante de movimientos sociales y de organizaciones, así como en Chihuahua, que trabajan en diferentes temas, que reivindican diferentes derechos, desde derechos de los pueblos indígenas, por supuesto derechos de mujeres, muchas organizaciones contra la tortura, ahora contra la desaparición forzada, digamos, reivindicando el derecho al medio ambiente sano, denunciando la tala de árboles, etcétera. Entonces, desde hace de varias décadas, estos movimientos han logrado cosas increíbles en términos de exigencias de derechos, ¿no? Y como generalmente sucede, lo que sabemos y seguramente es exactamente lo que pasa en Oaxaca, es que a partir justo de la documentación, de la denuncia de estas violaciones de derechos humanos cometidas, pues desde hace décadas, ¿verdad? Estas personas de derechos humanos sufren y siguen sufriendo diferentes tipos de violaciones en sus derechos a partir justamente, digamos, de las denuncias y de las reivindicaciones que hacen. Y por supuesto, si bien algunos de los ataques son por particulares, muchos de ellos también son ataques directamente por funcionarios y funcionarias públicas, ¿no? Y lo que también veíamos en su momento en Chihuahua es que la violencia, digamos, los ataques que han sufrido las personas defensoras no solo se quedaba ahí, sino que ha llegado o ha trastocado también a quienes buscan informar adecuadamente a la sociedad, que son, digamos, las y los periodistas, yo diría los comunicadores sociales en general, ¿no? Camarógrafos, camarógrafas también, que han recibido todo tipo de agresiones. Ahorita un poquito platicaré sobre ellas. Si me ayudan en la siguiente, por favor. Estos son los tipos de ataques que han documentado las organizaciones en los últimos años, ya diría yo más de una década, desde, por supuesto, seguimientos, amenazas, campañas de desprestigio con el anterior gobernador César Duarte. Bueno, había una campaña muy fuerte en medios de comunicación donde el gobernador digamos, denostaba la labor de las personas defensoras. Hay una nota de prensa que decía: si no les gusta Chihuahua, váyanse a otro lado, ¿no? En primera plana, por ejemplo, en los principales medios escritos. Tortura a algunos compañeros que defienden el derecho al agua, ataques, por supuesto, a diferentes instalaciones,
la vigilancia en los domicilios y a las familias, robo de información, los ataques a diferentes seres queridos, desapariciones de personas defensoras, asesinatos, y sí una exacerbación, como dice, también lo hemos visto, como lo dice Sara, contra algunos sectores dentro de la defensa de derechos humanos, como son las mujeres, las personas campesinas e indígenas. Todo eso, hasta ese momento, seguido de una completa impunidad, ¿no? Si me apoyan con la siguiente, gracias. Por esa situación, como verán, este es el mapa del Estado, y por la desprotección que había a nivel interno, las autoridades no adoptaban las medidas de prevención adecuada, de protección adecuada para personas defensoras de derechos humanos en riesgo. Por eso, bueno, históricamente las organizaciones chihuahuenses han llegado sobre todo al sistema interamericano, ¿no? A esas instancias internacionales y pues como verán, digamos, de norte a sur, como dicen por ahí, de este a oeste, muchas organizaciones y muchas personas defensoras de derechos humanos cuentan con medidas de protección otorgadas tanto por la Comisión como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces había ahí, digamos, un deber, si uno lo quiere ver así, un deber reforzado de protección a estas personas que también varias de ellas también eran o son todavía beneficiarias del propio mecanismo nacional de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. La que sigue, por favor. Y bueno, por lo menos hasta el 2016 había también un panorama desolador de todas esas medidas cautelares específicamente para personas defensoras. Chihuahua era el estado con mayor número de medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La propia comisión en su último informe de visita hablaba justamente, digamos, de la preocupación que existía sobre Chihuahua, sobre decir también sobre Oaxaca y otros estados de la República, donde continuamente recibía reportes de agresiones a personas defensoras de derechos humanos, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, ese es el contexto, ¿no? Ese es el contexto en el que nos encontrábamos. Ya para 2016, ustedes recordarán, bueno, el periodo, el proceso electoral en Chihuahua no estaba, digamos, acorde en esos momentos al calendario electoral federal. Entonces, para 2016, en junio de 2016, iba a haber elecciones de gobernador, ¿no? Gobernador, diputados, presidentes municipales. Y muchas personas defensoras de derechos humanos se habían sumado a esta exigencia de digamos, de que en ese momento por lo menos el PRI no pudiera gobernar Chihuahua porque había pues una preocupación tremenda sobre la corrupción que se estaba detectando hasta esos momentos, ¿no? De corrupción que ahora lo vemos con la extradición de César Duarte, con la sanción de algunos funcionarios y de cómo se involucró el PRI local con toda una estrategia del Partido Revolucionario Institucional, por lo menos a nivel federal, para poder obtener mayores votos para el 2018. O sea, a la luz de eso, ya a inicios del 2016, todas estas agresiones que les he platicado antes se exacerbaron y empezaron específicamente contra mujeres defensoras y contra periodistas, mujeres periodistas, específicamente contra Patricia Mayorga de la revista Proceso. Entonces ya, digamos, el ambiente cada vez era más complicado. Estábamos en febrero de 2016. Todavía habían varios meses de proceso electoral y cada vez la situación era más complicada. Entonces dijimos, a ver, ¿qué podemos hacer en ese momento, en ese contexto? Lo que había servido hasta ese momento, por lo menos, era tratar de sacar de Chihuahua, ¿no? La situación, porque, insisto, pues eran los propios funcionarios públicos los que realmente denostaban, atacaban en ese momento en particular con más ahínco, con independencia de otros ataques de particulares, especialmente diría yo de la delincuencia organizada, pero también de ganaderos y de quienes están en aserradores en la sierra de Chihuahua. Entonces, lo que vimos para entonces es que el marco legal, por lo menos la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, establecía y establece todavía una serie, si bien en general como que una lo ubica siempre a la ley por el mecanismo de protección,
porque una de las medidas claras es las medidas de protección que puede y debe brindar el mecanismo, así como las medidas urgentes de protección. La ley también establece medidas de prevención, ¿no? Medidas de prevención que, bueno, aquí tienen ustedes la definición, ¿verdad? Todas las acciones amplias que se pueden hacer para reducir los factores de riesgo en contra de personas defensoras y periodistas, ¿no? La propia ley en el artículo 34 da, digamos, un catálogo pequeño de lo que podría entenderse por esas medidas de protección, perdón, de prevención, como pueden ser instructivos, manuales, cursos de autoprotección o tipo de acompañamiento, etcétera, y las demás que se requieran, ¿no? Eso es lo que dice la ley. Y el reglamento de la ley, el artículo 70, y aparte del 68 que digamos que abona en el 34, lo que dice es que incentivarán esas medidas de prevención, incentivarán la elaboración de sistemas de alerta temprana y planes de contingencia justamente para evitar riesgos potenciales o agresiones potenciales a personas defensoras de derechos humanos, ¿no? Entonces, con este contexto y con este marco, en marzo de 2016, 26 redes y organizaciones de derechos humanos en Chihuahua. Solicitamos al entonces subsecretario de Derechos Humanos y pues encargado último del mecanismo de protección, Roberto Campas y Frián, la adopción de una alerta, ¿no? La adopción de una alerta donde empezamos a mencionar, bueno, la situación que había, la impunidad, el incumplimiento cabal de las órdenes y medidas de protección y, por supuesto, la impunidad y el problema hasta ese momento también de la publicidad oficial y de cómo el gobierno usaba los medios de comunicación para denostar a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos. La que sigue, por favor. ¿Cuál fue el proceso previo? El proceso fue que el mecanismo de protección empezó la elaboración de un diagnóstico sobre las agresiones a periodistas y a personas defensoras en el Estado, ¿no? No podíamos adoptar medidas de prevención si no sabíamos cuáles eran los factores de riesgo estructurales, que ese es a lo que siempre se le ha apostado en esta alerta, a eliminar los factores estructurales que impiden o que obstaculizan la defensa de derechos humanos y la libertad de expresión o la defensa de la libertad de expresión, ¿no? Gracias. Finalmente se adopta el plan de contingencia, digamos, se aprueba el diagnóstico y luego fue una batalla importante, tengo que decirlo, para que la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección aprobara la alerta. Y finalmente se formaliza este plan de contingencia con una firma, un convenio entre autoridades federales y estatales, un convenio de colaboración. Y ahora les platicaré un poquito por qué la relevancia del gobierno federal ahí. ¿Qué me parece o qué nos parece que ha sido novedoso en esta estrategia? Primero, esta era la segunda alerta que había aprobado el mecanismo. La primera había sido sobre Veracruz, pero exclusivamente sobre personas periodistas, ¿no? En el caso de Chihuahua, por el contexto, incluimos tanto a personas defensoras como a periodistas, ¿no? La idea era justamente eso, tener una visión preventiva, ir más allá de la situación puntual de riesgo que tenía un defensor, un periodista, sino irnos a cuestiones estructurales, que de eso partió el diagnóstico y creo que lo evidencia bien, porque seguramente, como sucede en Oaxaca, pues el riesgo que corre una persona defensora por su defensa no es el mismo, porque no es el mismo tema estructural que aborda en Juárez que en la sierra o que en la ciudad de Chihuahua, ¿no? En Chihuahua capital. Entonces, el regionalizar y el visibilizar estos problemas estructurales también era fundamental, ¿no? ¿Qué nos parece también novedoso? La participación. O sea, hubo una participación decidida, sobre todo en las organizaciones de Chihuahua, de varias personas defensoras de derechos humanos, de los tres poderes. Ahorita hablaré de uno en particular que nunca quiso entrar, pero los demás poderes del Estado estuvieron, de tres órdenes de gobierno, porque hay cosas estructurales donde involucran a todo tipo de autoridades, ¿no? Y no puede una sola, una municipal, una federal o una estatal, resolver un problema estructural
con acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado, con el acompañamiento en su momento con el equipo del relator de personas defensores de derechos humanos de Naciones Unidas y con organismos públicos de derechos humanos, tanto CNDH como la Comisión Estatal, ¿no? Y como les decía, el gran reto era trascender al caso en particular, sino buscar, identificar temas estructurales. ¿Para qué? Para poder lograr reformas normativas, para poder avanzar, digamos, planes de investigación que trascendieran a un solo caso, para poder capacitar y sensibilizar en lo que tuviera que pasar con funcionarios y funcionarias, a elaborar algunos protocolos de coordinación institucional, para avanzar en campañas de reconocimiento, designación de efemérides, para crear instituciones que no estuvieran realmente creadas hasta ese momento, para tener mesas interinstitucionales de coordinación y, por supuesto, para avanzar digamos, en algunas acciones con distintas mesas o reuniones periódicas. La que sigue, por favor. Eso logró que se decantara, digamos, el plan de contingencia, que en muchas acciones terminó, digamos, se terminaron estableciendo 5 mesas. Una de ellas que veíamos que, bueno, de una u otra manera siempre se cruzaban algunos temas, que eran temas estructurales, o perdón, transversales, como el tema de reconocimiento, justicia, temas más, digamos, de diseño institucional dentro de la Fiscalía y de otras instancias. Entonces, esa era la primera mesa que se encontró. La segunda tenía que ver con tratar de eliminar todos los obstáculos estructurales por los cuales continuamente se defienden derechos humanos en relación con diferentes sectores de la población. Mujeres, digamos, población LGBT, migrantes, trabajadoras de maquila, y eso, como se imaginarán, sobre todo le tocaba a las compañeras y compañeros de Ciudad Juárez. Una mesa que tenía que ver con medio ambiente, ¿no? Agua, tala, indiscriminada, otra que también incluía la tala, pero incluía otros temas adicionales en la Sierra Tarahumara, que es un tema importantísimo, y finalmente una mesa de periodistas o de libertad de expresión, ¿no? Sí, gracias. ¿Qué sirvió para esto? Una plataforma con pruebas de cumplimiento, ¿no? Justo Edgar Cortés, el Instituto Mexicano, apoyó en la elaboración de una plataforma, en Plataforma Monday, donde teníamos todas las acciones y donde íbamos pudiendo, identificando y con pruebas de cumplimiento, porque en Monday uno puede subir documentos, información, etcétera, que posibilitaba a las demás personas ir viendo si realmente los acuerdos se cumplían o no se cumplían, ¿no? La que sigue, por favor, y ya voy tratando de terminar. Yo creo que a la luz de todo eso tenemos varios aprendizajes. Y el primero es que aún con todo esto, con toda digamos, la intención, la voluntad, el contexto sigue siendo adverso. Como verán ustedes, las personas que están en rojo son periodistas asesinados después de la aprobación de la alerta. La que sigue, por favor. Y la que sigue también. Y como verán también aquí, no, atrás, los que están en rojo y en azul también son personas asesinadas después de la adopción de la alerta, ¿no? Los que están en azul, y Julián Carrillo en particular, aparte beneficiario del mecanismo, pero algunos de ellos, digamos, donde se ha empezado a avanzar en la justicia con algunas sentencias y juicios orales ya listos, ¿no? La que sigue. Entonces, digamos, otros aprendizajes es que claramente la protección en sí misma no es suficiente si no abordamos las causas estructurales, que es muy complejo hacerlo, que eso toma mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, y ahí las organizaciones es indiscutible que han tenido el liderazgo en el avance, en la exigencia, en la presión para poder continuar con este proceso, ¿no? El tema de la coordinación entre autoridades federales, y piensen ustedes en temas medioambientales, como les decía, CONAGUA, Semarnat, pero también alguna de las instituciones locales, pero también las presidencias municipales que permiten los aserraderos, ¿no? Digamos, ahí tiene que haber una necesaria coordinación específica para poder avanzar. Lamentablemente, la ausencia de algunas autoridades, como fue el Congreso del Estado, para avanzar en temas concretos. La que sigue.
creo que un tema fundamental fue el entendimiento común de cuándo creíamos que se cumplían las acciones. Y para eso el tema de que al inicio nunca pensamos en los indicadores, no pensamos en indicadores. La plataforma nos ayudó para ir identificando, porque bueno, las autoridades decían, oye, yo ya cumplí con eso, ya lo dijimos, ya está. Y desde este lado decían, no, a ver, el tema, o sea, la acción estaba fraseada de esta manera, ¿no? Entonces, creo que el entendimiento común desde un inicio digamos, de la acción que se tiene que cumplir y de cómo se entiende que esa acción se cumple es fundamental. Creo también que siempre ha habido flexibilidad para ir acoplando el plan y los acuerdos, que eso ayuda muchísimo también, pues eso, para responder real y genuinamente a la situación. Creo yo que también un gran tema es que se veía, bueno, desde el cambio del gobierno federal se veía como, bueno, ya el gobierno terminó y esto se debe de entender como un plan o una política de Estado, ¿no? En donde trascendiendo sexenios o no, se tienen que mantener digamos, y continuar las responsabilidades y los compromisos de esto, ¿no? Y yo terminaría con la siguiente, Filmina, nada más. Tanto los relatores de libertad de expresión como el relator Forst en su momento dijeron, estos planes de contingencia, si se cumplen adecuadamente, pueden de verdad ser una gran política, una gran buena práctica que tanto nos sirve y necesitamos, pero para eso, se tienen que cumplir adecuadamente, ¿no? Muchísimas gracias por su atención y nuevamente gracias, Sara, por la invitación. Muchísimas gracias, Alejandra, por tu participación. Antes de que concluyas tu participación, te quiero hacer una pregunta, ¿no? Y que es parte también del panel. ¿Desde cuándo y por qué defiendes derechos humanos? Y aquí nos has mostrado toda una serie de acciones que realizas con tus diferentes acciones, pero ¿qué te motiva a ti en esta labor de defender los derechos humanos y qué dificultades has enfrentado? Ay, Sara. Bueno, a ver, ¿qué me motiva? Me motiva mucho lo que tú decías al inicio, ¿no? Yo creo que yo estudié Derecho, estoy segura que Santiago también, pensando que el derecho tiene que transformar nuestras realidades injustas, ¿no? Entonces, eso me motiva, o sea, me motiva que aún con tantos obstáculos, una puede dar un valor, o sea, un pequeño granito de arena para cambiar esta realidad que en México pues nos supera en muchos de los sentidos, ¿no? Y muchas veces lo que me motiva es pues acompañar a muchas personas que con tanta dignidad, valentía y compromiso continúan en su exigencia de justicia y de verdad, ¿no? Personas desaparecidas, bueno, propias defensoras y defensores de derechos humanos que han sido pues muchos maestros y maestras para nosotras, pero también a las víctimas que siempre es imposible no tener empatía con ellas y no querer cambiar este mundo tan injusto, ¿no? Y la verdad es que, bueno, yo ya llevo en general, y creo que empecé formalmente, aunque creo que eso desde estudiante me consideré, ya ahora lo veo a la luz de la declaración, una defensora de derechos humanos, pero creo que desde el trabajo que he hecho en diferentes organizaciones de la sociedad civil, pues eso, me he topado y yo creo que yo he sido como de las personas más privilegiadas, porque cuando una ve lo que los compañeros y las compañeras han sufrido, más bien lo que siento yo que he sido muy privilegiada y me siento muy honrada de eso, es acompañar a personas defensoras que están en riesgo, ¿no? Claro que te topas con el no de las autoridades, claro que te topas con algunos pues temas seguramente de riesgo cuando una entra a acompañar algún caso, pero la verdad es que digamos, en comparación con lo que yo veo en México de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, honestamente no podría decir que he sufrido alguna agresión después de ver insisto, lo que he visto de otros compañeros y compañeras. Pues muchísimas gracias. eh, y pues estamos esperando también algunas preguntas que pueda haber en el público para ti, Alejandra. Muchas gracias por tu participación. Pues quisiera dar ahora la palabra a nuestro compañero Santiago Aguirre.
Él tiene ya también 15 años en la defensa de los derechos humanos en diversas organizaciones. Eh, yo recuerdo al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan y actualmente es director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y pues ha sido también eh, un abogado donde en casos muy importantes, por ejemplo, en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, ha trabajado también en los casos de pasta de conchos, Tierra Blanca y los campesinos ecologistas y algunas campañas como Seguridad sin Guerra, Gobierno Espía y Fiscalía que Sirva, entre otras iniciativas de la sociedad civil. Pues Santiago, quisiera empezar también en que tu charla empiece con esta pregunta que le he hecho a Alejandra, con esas preguntas, cómo y por qué decidiste defender derechos humanos y que nos cuentes también parte del trabajo que has realizado. Bienvenido. Pues gracias, Sara, y gracias a todos y a todas por su atención. Especialmente agradezco a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos, a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo, a Código DH con colegas tan entrañables como Sara, como el propio José Juan, que ya lo vi que anda por ahí, y a las colegas con las que comparto mesa, que son compañeras y amigas, como Alejandra, y como Yasnaya, que tiene una trayectoria también muy relevante en la defensa de los derechos de pueblos indígenas y especialmente de mujeres indígenas. Les aprecio mucho la organización de esta mesa. Voy a desobedecer a Sara un poquito y llegaré a ese punto que me propone al final, porque primero quería empezar hablando de otras cosas, un poco de cuál es el marco normativo para entender las obligaciones del Estado frente a la labor de defensores y defensoras. Después referirme a algunos aspectos fácticos de dónde están en México los principales problemas que enfrentamos, y con eso abordaré hacia el final lo que Sara ahora me proponía y que ha sido también el motivo de invitarnos a este conversatorio. Hablar del tema de defensoras y de defensores de derechos humanos nos remite desde una perspectiva jurídica y de estándares internacionales a un campo creciente de normas, de jurisprudencia, de directrices, de interpretaciones que está en constante evolución. Desde luego, la referencia principal es la Declaración sobre Defensores y Defensoras, que comenzó a elaborarse desde 1984, pero que fue finalmente aprobada, fíjense ustedes todo lo que tardó, hasta 1998 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, justamente en el contexto del 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que como saben en el derecho internacional de los derechos humanos es la piedra fundante, el basamento del cual después se desarrolla prácticamente toda la normatividad internacional en la materia. Y intentando darle contenido a la declaración, la propia oficina de la Alta Comisionada de la ONU sobre Derechos Humanos ha expresado que no existe una definición concreta de quién es o quién puede ser defensor o defensora de derechos humanos. La declaración lo que hace es hacer referencia a individuos, grupos e instituciones que contribuyen a la eliminación efectiva de todas las violaciones a derechos humanos. De acuerdo con esta definición amplia y general, pues pueden ser defensores o defensoras, cualesquiera personas o grupos de personas que se esfuercen en promover pacíficamente los derechos humanos, desde organizaciones intergubernamentales hasta organizaciones no gubernamentales, pasando por defensores comunitarios, pasando incluso por algunos funcionarios públicos o miembros del sector privado. No es necesaria una adscripción a una ONG, no es necesaria una cédula de abogado o de abogada para que alguien pueda ser considerado o considerada como defensor o defensora de derechos humanos. La definición internacional es amplia. Esta declaración sobre
los defensores y defensoras de derechos humanos de 1998 es, ya decía, una de las bases de los desarrollos normativos y jurisprudenciales recientes que le dan una centralidad al reconocimiento de la labor de los defensores y de las defensoras y que precisan las obligaciones de los estados ante esta labor. Ha habido, incluso la hemos escuchado desde el Centro PRO en México, algún debate sobre si esta declaración es o no vinculante. Como saben, en el derecho internacional de los derechos humanos tenemos una diversidad de instrumentos, hay tratados internacionales que normalmente llevan el nombre de convenciones o de pactos, pero también tenemos declaraciones y las declaraciones normalmente suelen ser instrumentos no vinculantes. Ahora, tratándose de la declaración sobre defensoras y defensores, para entrar en esta discusión no podemos dejar de lado todo el desarrollo reciente que ha habido. Y al hacerlo, lo que encontramos es que la declaración sobre defensoras y defensores sí ha sido invocada como fuente de derecho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversas sentencias. Como ustedes saben, en México, desde la discusión ya añeja de la contradicción de tesis 293-2011, el Pleno de la Suprema Corte determinó que en México son vinculantes las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para todas las autoridades, incluidas desde luego las del ámbito de la Procuración de Justicia, con independencia de si México como Estado fue o no parte de los litigios de los que emanaron esas sentencias. Por eso es importante considerar el corpus de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tener presente qué es lo que ahí se ha dicho sobre el tema que hoy nos ocupa, defensoras, defensores, la propia declaración de la que estamos hablando. Y ahí nos encontraremos, se los quiero puntear solamente para que lo tengan presente, casos como, Ale es mucho más experta que yo en el tema, me voy a referir solo a los recientes, casos como Luna López contra Honduras, casos como Defensor de Derechos Humanos y otros contra Guatemala, casos como Yarse contra Colombia o Acosta contra Nicaragua, que todos van desarrollando estándares referentes a las obligaciones de los estados frente a la labor de defensores y defensoras de derechos humanos, incluyendo su reconocimiento, incluyendo el diseño de medidas integrales de protección e incluyendo también en algunos casos estándares sobre la investigación cuando se cometen delitos o crímenes contra defensores o defensoras de derechos humanos. Les animo desde luego a revisar esas sentencias que pueden tener pautas relevantes para su labor. Desde esta perspectiva jurídica, además de revisar esa jurisprudencia, no podemos ignorar en México, en el nivel normativo, que contamos con la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que entró en vigor en 2012. Alejandra Nuño fue parte activa de las voces que desde sociedad civil contribuyeron a que se aprobara esa legislación. Y es una pieza normativa relevante porque brinda un reconocimiento y una legitimación jurídica de alcance nacional a la labor que realizan defensores y defensoras de derechos humanos. Entonces, si uno ve la jurisprudencia, si uno ve la ley vigente en México, no queda duda que el acuerdo que ustedes tienen en Oaxaca va en la dirección correcta, porque la tendencia es que mediante instrumentos formales que sean jurídicamente vinculatorios, se reconozca la especificidad de la labor de los defensores y de las defensoras y se ordenen y articulen políticas públicas encaminadas a su protección y, en su caso, a la eventual investigación de crímenes y delitos que se cometan en su contra. Ahora, si saltamos del plano normativo al plano fáctico, lo que vamos a encontrar es que en México tenemos enormes retos respecto de la vigencia de estos estándares. En su último informe, tras su visita a México de 2017, que fue presentado en el Consejo de Derechos Humanos en 2018, el relator de la ONU sobre la situación de los defensores y las defensoras, el señor Michel Forst, destacó 5 cuestiones que en México, en el plano de los hechos y no de las leyes, son nuestras grandes broncas frente a la problemática de defensores y defensoras de derechos humanos. Estas cuestiones son la violencia generalizada, la criminalización de la labor de la defensa de derechos humanos,
la recurrencia de hechos de intimidación, acoso y estigmatización contra defensores y defensoras, la impunidad generalizada y persistente y desde luego la situación particular que enfrentan grupos específicos de defensores y defensoras que tienen un riesgo especial por su labor. En esta breve intervención yo me quiero referir a dos de estas cuestiones que me parecen esenciales y que creo que son particularmente importantes para el contexto oaxaqueño. En primer lugar, los riesgos que enfrentan las y los defensores comunitarios y en segundo lugar, las implicaciones de la impunidad en los casos de delitos contra defensores y defensoras. Sobre lo primero, sobre el tema de los defensores y las defensoras comunitarios, hablamos de los riesgos que enfrentan las personas que realizan una labor de defensa de derechos en el México rural, en el México indígena, sin tener acceso a una computadora como la computadora desde las que les estoy hablando, sin buscar su visibilidad en Twitter, que ahora parece que es una de las vertientes más comunes de defensa de derechos humanos, pero no es la que impera en el México de abajo, desde luego. Defensores y defensoras que no tienen protección, defensores y defensoras que desafían poderes económicos o poderes locales que suelen ser violentos sin parar en su violencia por análisis de costo o de riesgo, como lo haría una autoridad en el ámbito institucional que digamos, en el pasado era la idea que más claramente teníamos de agresor o de obstaculizador de la labor de los defensores y las defensoras. Sobre las defensoras y los defensores comunitarios, nos dice el relator Michel Forst que en su informe, párrafo 61, que entre los defensores de derechos humanos más criminalizados figuran quienes promueven los derechos económicos, sociales y culturales, en particular los y las activistas indígenas y ambientalistas, cuya labor está relacionada con proyectos a gran escala de minería, energía o infraestructuras. Nos dice también el relator en su informe, párrafo 65, que las y los dirigentes comunitarios y defensores de derechos sobre la tierra y el medio ambiente que se oponen a proyectos a gran escala enfrentan con frecuencia actos de violencia a manos de personas vinculadas a las empresas que participan en esos proyectos y que a menudo esa violencia queda impune y cuenta tácita o abiertamente con el apoyo de autoridades locales. Nos dice también el relator que en México se han documentado al menos, esto era cifras de 2017, 109 casos de agresiones a defensores de derechos ambientales en 23 estados mexicanos entre 2014 y junio de 2015. Y dice el relator, mientras que no se llegue a un amplio consenso con las comunidades afectadas en cuanto al enfoque de los proyectos de infraestructura o de construcción, seguirá aumentando el número de conflictos sociales relacionados con la protección de la tierra y del medio ambiente. Entonces, como se puede apreciar viendo el informe del relator sobre defensores y defensoras, saltando del plano normativo al plano fáctico, tenemos en México un serio problema respecto de defensores y defensoras comunitarias que enfrentan una serie de riesgos particulares. Y este problema, nos lo dice también el relator, se agrava por otra cuestión a la que me quiero referir, que es la cuestión de la impunidad. El hecho de que cuando hay crímenes no haya una secuela de esclarecimiento de los hechos y sanción de los responsables, es un factor que en México se vuelve muy condicionante del recurrente riesgo que enfrentan defensores y defensoras. Sobre el tema de la impunidad, la Corte Interamericana, precisamente en el caso Defensor de Derechos Humanos contra Guatemala, dice en el párrafo 142 de su sentencia que la defensa de los derechos humanos solo puede ejercerse libremente cuando las personas que la realizan no son víctimas de amenazas ni de cualquier otro tipo de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento. Para tales efectos es deber del Estado, ojo, no solo crear las condiciones legales y formales, sino también garantizar las condiciones fácticas en las cuales las y los defensores de derechos humanos puedan desarrollar libremente su función. Los estados deben facilitar los medios necesarios para que las personas defensoras y defensores o que cumplan una función pública respecto de la cual se encuentren amenazados o en situación de riesgo puedan realizar libremente sus actividades.
protegerlos cuando son objeto de amenazas para evitar los atentados a su vida e integridad, generar condiciones para la erradicación de violaciones por parte de agentes estatales o particulares, abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de su labor e investigar, la Corte subraya esta parte, seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra, combatiendo la impunidad. En definitiva, dice el Tribunal Interamericano, la obligación del Estado de garantizar los derechos a la vida e integridad personal de las personas se ve reforzada cuando se trata de un defensor o defensora de derechos humanos. Entonces, como nos señala la Corte Interamericana, en los casos de defensores y defensoras de derechos humanos, cuando se investiga un crimen cometido contra ellos o contra ellas, existe una obligación reforzada de garantizar los derechos humanos. Me quiero detener en este tema porque aquí a veces hay una mala concepción y del lado de las autoridades a veces se sugiere que esta obligación reforzada le parecería subyacer a esta idea una suerte de privilegio, como si importara más el homicidio de un defensor o defensora que otros homicidios. Y hay que decir que no es el caso. Cuando la Corte Interamericana u otras instancias internacionales hablan de una obligación reforzada, no quieren establecer una diferencia en el acceso a la justicia. Todos los crímenes tendrían que indagarse igual. En un país como este, todos los homicidios tenían que indagarse igual. Pero las instancias internacionales lo que vienen a subrayar cuando hablan de obligación reforzada es que ciertos crímenes, cuando quedan impunes, esa impunidad no solo lesiona a quienes tienen un derecho como ofendidos del delito o como víctimas, sino que envía un deleznable mensaje público de tolerancia a prácticas que ponen en riesgo la vida de las personas, pero también la posibilidad misma de construir una sociedad democrática. Cuando se asesina a un periodista, se lesionan los derechos de los deudos de ese periodista, como ocurre en cualquier homicidio, pero cuando ese homicidio queda en la impunidad, se da además un mensaje a la sociedad de que puede silenciarse el trabajo periodístico serio, base fundamental para la construcción de una sociedad democrática. No es, por tanto, privilegio el hablar de una obligación reforzada, sino todo lo contrario. Es constatar la relevancia de que el debate democrático se nutra de la presencia y de la escucha de las voces que realizan una labor de contrapeso al poder. Habiendo dicho eso, es muy importante por eso destacar que cuando hay un crimen contra un defensor o contra una defensora de derechos humanos, es fundamental que haya una respuesta de justicia. Como dice en su mismo informe el propio relator Forst, párrafo 80 del informe reciente sobre México, si las investigaciones de las agresiones a defensores de derechos humanos siguen quedando estancadas a causa de un clima de impunidad, ningún plan de protección va a ser suficiente para prevenir nuevas violaciones de derechos humanos. Hasta aquí dejo el repaso rápido que he dado sobre la parte normativa y ahora la parte fáctica de dónde están los problemas más acuciosos en México, pero siendo claro que parte de esos problemas tienen que ver con los riesgos de defensoras y defensores comunitarios y también con la impunidad, no quiero cerrar esta intervención sin referirme al reciente caso de Fidel Heras Cruz en Oaxaca. Ciertamente Sara nos había pedido hablar de nuestro trabajo y de lo que hacemos en el PRO, pero creo que es más pertinente y más consistente con nuestra identidad referirme al caso de Fidel y aprovechar este espacio para hacerlo. Fíjese que a mí personalmente me tocó por ahí de 2008, 2009, ir a alguno de los foros, no me recuerdo si en Santiago, Jamiltepec o en alguna comunidad alrededor, en los que se estaba difundiendo información sobre el proyecto de la hidroeléctrica Paso de la Reina, y pude constatar de cerca la importante labor del COPUDEVER, el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, y guardo, justo como decía Ale, como una de esas imágenes que animan a seguir en esta labor de la defensa de derechos humanos,
el reflejo de dignidad, de generosidad, de compromiso y también el carácter festivo de la gente de la costa de Oaxaca y de gente como Fidel, que lo que quería era defender un río y que lo que quería era que no les impusieran un proyecto sin preguntarles en sus comunidades si ellos estaban de acuerdo con eso. Conociendo esa lucha del Copudeber, conociendo también el trabajo relevante que hacen colegas en Oaxaca, como los compañeros y compañeras de Educa, que han acompañado este proceso por más de una década, me parece que más que hablar de la trayectoria del PRO, lo que toca en este espacio es rechazar y condenar nuevamente el asesinato de Fidel Heras y llamar a las autoridades de Oaxaca, algunas de ellas aquí presentes, a que este caso no quede impune. Precisamente porque cuando queda impune el homicidio de un defensor comunitario, el mensaje es que los poderes fácticos locales, empresariales o políticos de alcance municipal o regional o caciquil, como es el caso con frecuencia en algunos de los estados del sur de México, pueden disponer de las vidas de la gente sin ninguna consecuencia. Fidel era un líder agrario, autoridad agraria en su comunidad y desde esa identidad defendía los derechos humanos. Él era defensor de derechos humanos al demandar consulta y respeto al derecho al territorio, a la libre autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas en la costa de Oaxaca. Por eso mismo quería destacar su caso. Creo que tiene razón el representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, cuando tras este crimen señaló en su comunicado: el asesinato del señor Heras Cruz es una muestra de la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas defensoras de derechos humanos en muchos lugares del país. La percepción de que es posible asesinarlas y así debilitar el activismo en defensa de los derechos humanos, como la defensa del territorio y del medio ambiente, se ve fortalecida con cada asesinato que permanece en la impunidad. Desde el Centro PRO, habiendo hecho un recuento de la dimensión normativa de la protección a los defensores y las defensoras, habiendo hecho también después un recuento de la realidad y la dimensión fáctica de los retos que tenemos en México, no queremos dejar de sumarnos a las voces que demandan justicia para el caso de Fidel. Vimos que la Fiscalía se reunió ya con deudos y con organizaciones como Educa. Qué bueno, ese es el camino, tener diálogo con los actores sociales relevantes. No tengo elementos para saber si efectivamente el homicidio estuvo vinculado a su labor como defensor, pero precisamente los estándares internacionales lo que señalan es que cuando hay un crimen contra un defensor o defensora, esa línea de investigación de indagar si el crimen tuvo que ver con su actividad no debe descartarse y debe agotarse con debida diligencia. Ojalá que este caso termine con justicia. Esa sería la mejor manera de darle sentido y contenido a foros como este, y es ahí donde se juega la realidad y la relevancia de instrumentos tan importantes como el acuerdo que tienen en Oaxaca para la protección de defensores y de defensoras. Les agradezco mucho la atención, muchas gracias a Sara y todo el equipo de Código DH por la invitación y un saludo a todos ustedes, esperando que sus familias, sus seres queridos, sus equipos estén con salud. Aquí en la Ciudad de México la pandemia sigue terrible y no hay que escatimar cuidados. Cuídense mucho y quedo a sus órdenes para la etapa también de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tus palabras, Santiago. Creo que has colocado un tema, un caso que efectivamente nos ha simbrado también acá en el estado, el caso de Fidel. Código, como prácticamente todas las organizaciones en Oaxaca, estamos esperando, ¿no?, que justamente haya resultados en este caso. Y en los casos anteriores también hay personas defensoras que han sido agredidas, algunas se encuentran incluso en la cárcel, y otras que han venido desarrollando sus actividades y que han sido intimidadas, agredidas justo por la labor que desarrollan en la defensa de sus comunidades.